Misión Argentina le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Entonces, la promesa de abundancia no está en la obediencia, está en la honra. Bueno, entonces voy a llevarlo aquí a un punto en la vida de los hijos de Dios. Bien, vamos a continuar hablando de la honra. Permítame acompañarlo a primer libro de Samuel y luego vamos a ir a Corintios y vamos a entrar al nuevo pacto. Pero permítame acompañarle primer libro de Samuel, capítulo 2, 15. Voy a conectar esto que leímos en Malaquías, capítulo 1, cuando Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que va a entrar al nuevo pacto, que no olviden ese código de honor, que no lo vuelvan a romper. Cuando rompemos el código de honor, entonces caemos en esclavitud. Cuando deshonramos, nos alejamos del Padre y perdemos el valor de nuestra vida. Muchas gracias. Y mire cómo se nota aquí claramente en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Quiero que lea conmigo, por favor, verso 15. Aquí hay otro ejemplo de sacerdocio. Y recuerde que todo lo que hable de los sacerdotes en el Antiguo Testamento está relacionado con nosotros, porque nosotros somos los sacerdotes del nuevo pacto. Bueno, si usted cree algo, puede decir amén a eso, ¿no? Amén es como me abrazo a eso, lo acepto. Tú y yo somos sacerdotes del nuevo pacto. Entonces esta palabra también es para nosotros, que como sacerdotes debemos honrar y no menospreciar la mesa del Señor. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, diga grosura. ¿Qué es la grosura? Lo más gordo, ¿cierto? Lo más pingüe, abundante, grosura. Se dice, estos pastos están grosos. ¿Qué significa? Abundantes. Bien cuidado, ¿bien? Entonces el sentido de la grosura es abundancia, diga grosura es abundancia. Entonces, ¿qué debía hacer el sacerdote? Quemar la abundancia, lo mejor. ¿Para quién quemaba lo mejor, la abundancia? ¿Para quién lo quemaba? Para Dios. Cuando el humo salía, era olor grato, porque está quemando lo mejor. Pero había unos hijos de un sacerdote llamado Elí. Estos muchachos se llamaban Ofni y Fines. ¿Qué hacían estos sacerdotes Ofni y Fines? Mire lo que hacían. Cuando el hombre venía con lo mejor, venía el criado del sacerdote y le decía al que traía el sacrificio, da carne para asar el sacerdote. Da carne. Eso dicen los argentinos, da carne. Da bife. Le pedían el bife. Entonces dice, porque no tomaré de ti carne cocida, sino me la vas a dar cruda. Verso 16. Y el hombre le respondía, quemen la grosura primero. ¿Qué decía el que traía la ofrenda? Quemen la grosura primero. ¿Para quién es lo primero? ¿Para quién es lo más abundante? ¿Para quién es lo mejor? El que traía la ofrenda sabía eso, que lo mejor es para el Señor. Pero mire lo que sucedió aquí. Pero si el hombre le decía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Quémalo primero para el Señor y después toma lo que quieras. Entonces el sacerdote le respondía, o el criado enviado por el sacerdote le respondía, no, dámela ahora mismo. Y entonces
Si no me la das, yo la tomaré por la fuerza. Yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. ¿Será que tengo que añadirle algo más a lo que ya leímos? ¿O le quedó claro? Bueno, si no dice amén, usted me está dando lugar para que le hable de esto. Bueno, me dicen en Colombia, me dio la patica, me dio papaya. Entonces le voy a decir, cuando usted no da lo primero y lo mejor, que son sus diezmos y ofrendas, usted está menospreciando al Señor y tomando primero para usted. Cuando usted no diezma y ofrenda, usted toma por la fuerza lo que le corresponde para honrar a Dios. Lo mejor, la grosura, lo primero. Pero cuando tú diezmas y ofrendas y pones primero al Señor, entonces el Señor te dirá, ahora sí, toma lo que quieras. Dios no tiene problema en que tú tengas abundancia. Dios quiere que tengas abundancia. Dios quiere que tengas bendición. Pero primero para el Señor. Lo mejor para Él, eso es. Entonces mire el versículo. ¿Qué pasa cuando yo tomo lo primero para mí? ¿Qué sucede cuando yo no diezmo? Lo tomo para mí. Y tomo a fuerza lo que le pertenece al Señor. Capítulo 2. Verso número 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, o pisoteado, como algo de no valor. Usted pasa por encima de lo que no vale. Si usted ve un billete de 100, usted no lo pisa, usted lo levanta. Pero si usted lo pisa es porque no tiene valor. Habéis pisoteado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal, de lo mejor, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, que no le corresponden al hombre, que no le corresponden a sus hijos, que no le corresponde a su esposa ni a su esposo, que no le corresponde a nadie más, le corresponde al Señor. Entonces, yo había dicho, dijo Dios, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora el Señor dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian vivirán en lo poco. Los que me desprecian vivirán en lo, diga conmigo, es mal negocio tomar lo mejor y lo primero, honrándome a mí, mi familia y mis hijos antes que a Dios, porque voy a quedarme con lo poco. Pero si doy lo primero, lo mejor, para honrar a Dios, puedo tomar todo lo que quiero. Aleluya, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted da, usted siembra y establece el nivel de valor con el que usted quiere vivir. Lo que usted da establece el valor, el peso, la abundancia en la que usted quiere vivir. Y cuando usted da poco, usted determina que su vida va a vivir en lo poco, en el menosprecio y en la deshonra. Pero cuando usted decide sembrar honra, aleluya, usted permite, va a dejar que el Señor lo honre a usted. Amén. Aleluya. Voy a decirle algo aquí interesantísimo. Yo estoy aquí no porque soy más inteligente que ustedes, no porque soy más piloso que ustedes, no porque Dios me ama más que a ustedes. Yo estoy aquí porque aprendí a honrar a Dios en mi vida. Y Dios honra a los que le honran. ¿Bien?
Entonces es importante que nosotros no rompamos el código de honor. Hay un código de honor. Ese código de honor dice, lo primero y lo mejor es para Dios. No rompa el código de honor, porque lo primero y lo mejor es para Dios. ¿Cuál es el código de honor? Si usted le da lo primero y lo mejor para Dios, Dios le dará abundancia y lo pondrá a usted en primer lugar. Dios lo va a honrar a usted. Aleluya. Lo va a honrar y lo va a poner a usted en primer lugar. Bien, hay dos motivos comunes para dar, y vamos a hablar de dar. Pero antes de hablar de dar, déjeme recordarle que en la época de Malaquías dicen, qué fastidio, decían cuando se trataba de la ofrenda. Y si usted le fastidia que le hablen de la ofrenda, necesita entrar en el código de honor. Otra vez van a pedir. Eso porque todavía no tiene claro el valor de Dios. Cuando usted tiene claro el valor de Dios y le van a hablar de dar, es como lo que están diciendo, le vamos a dar una oportunidad para sembrar y tener una gran cosecha. Usted debe decir, gracias. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los tesalonicenses rogaban que les permitieran el privilegio de participar en la siembra. Con súplicas, dice que pedían. Primero los Corintios 9, ya lo vamos a leer más adelante. Bien, hay dos comunes razones por las que la gente da. Número uno, por necesidad. Número dos, por obligación. Hay dos razones por las que la gente da. Número uno, por necesidad. Número dos, por obligación. Entonces, la número uno es para recibir. Y la número dos es por temor a no recibir. La gente da por dos razones. Porque quiere recibir. Y número dos, porque tiene miedo de no recibir. Y cuando la gente da por necesidad, es cuando la gente siempre está tratando de hacer un trueque, de hacer un negocio, de hacer un intercambio con Dios. Pero un intercambio incompleto e insuficiente, que no está de acuerdo al nuevo pacto. ¿Cuál es el intercambio? Ay, Señor, yo te doy 1000 y tú me lo multiplicas por 100. Porque necesito pagar 100. Entonces la gente está dando, ¿para qué? Recibir. ¿Cuántos saben que si damos, recibimos? ¿Sí o no? Cuando damos, recibimos. Así que ese es el nivel básico, ese es el nivel más bajo para dar, para recibir. Pero la segunda razón por la que yo veo que los cristianos diezman es cuando tienen miedo, cuando tienen temor. ¿Sí? Entonces le dice, hermano, cuando está en problemas, ¿y usted diezma? No. Por eso es que le va mal. ¡Ay! Tengo que diezmar. La gente diezma por miedo, por temor a no recibir. Eso es lo que yo veo en la vida de los cristianos. ¿Bien? Entonces, vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a conectarnos con la palabra padre y con la palabra honra para explicarle una cosa aquí sencilla e interesante. Dios dijo allá que Él era padre y que todo padre requiere honra. Y Él dijo que Él era el verdadero padre. Y que si honrábamos a nuestros padres naturales, ¿cómo es que no honramos a Dios, que es padre? Ahora, el capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced por causa del Señor, o por estar en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, yo he estudiado, tengo un seminario para la familia, y estudiando sobre familia, encontré que hay varios términos que la Biblia usa para hablar de los hijos. Uno de esos términos es tecnón, que significa hijo nacido, hijo natural, hijo con
que viene con genética. La otra palabra que habla de hijos es la palabra huios. Y la palabra huios es la palabra hijo maduro, responsable y con privilegios. Otra vez, huios. 3 cosas significa huios: hijo maduro, responsable y con privilegios. ¿Cuál era el privilegio del hijo maduro? Que cuando el hijo maduraba, el padre le ponía todas sus riquezas y toda la herencia en sus manos. ¿Sabe qué dijo Jesús? El padre pone todas las cosas en la mano de su hijo. Eso dijo Jesús. Por eso Gálatas 4 dice que mientras el heredero es niño, es como, no difiere del esclavo, no es distinto del esclavo. Aunque el esclavo nació en la casa, no hereda, no es dueño de nada. Pero el hijo, que es propio, natural, nacido de la casa, hereda. Pero mientras es niño, es como si no tuviera nada, porque está bajo tutores. Pero cuando el hijo madura y crece, entonces se distingue del esclavo, porque ahora ese hijo tiene el privilegio de administrar, de manejar, de usar la herencia. ¿Bien? Entonces, aquí hay 2 mandatos: obediencia y honra. Obediencia y honra. ¿El mandato de obediencia es para los hijos inmaduros o para los hijos maduros? No. Vamos a preguntarlo de otra manera. Un hijo que debe obedecer a su padre, ¿es el hijo que es niño o el hijo que ya es adulto? ¿Debe un hijo obedecer a su padre toda la vida? Creo que voy a tener problemas aquí en este punto. ¿Debe un hijo obedecer a su padre toda la vida? Si yo pregunto, levante la mano los que sí, los que no, voy a dividir la asamblea. Pues yo no le voy a enseñar nada que realmente no haya estudiado con seriedad en la palabra de Dios. Pero el mandato de obediencia es para los tecnón, no para los huios. ¿Por qué a un hijo maduro no se le pide obediencia? Porque él maduró y se hizo responsable. Y la formación de un padre hacia su hijo no es que le obedezca toda la vida, es entrenarlo y ayudarlo a madurar para que él sepa con responsabilidad manejar su vida. Pero cuando un hijo ya madura, se casa, se va de casa, tiene su trabajo, su negocio, maneja su vida, sí le queda otro mandato. ¿El mandato de qué? De la honra. Miren lo que voy a decir. Cuando un hijo es menor de edad y vive en la casa de su padre, que es su casa, mientras él es menor de edad, es su casa. Allí debe ¿qué? Obediencia. ¿Ok? Entonces, si mamá dice, apaga el televisor, ¿qué debe hacer el hijo? Apagarlo. Obediencia. Y mientras es niño, ¿qué es lo principal que tiene que aprender un niño en casa? Obediencia. ¿Ok? Ahora, cuando el hijo se hace adulto, mayor de edad, ¿debe obedecer ese hijo que está en casa en todo a su papá? No. ¿Pero por qué apaga el televisor a las 10 de la noche que su papá se acuesta a dormir? Por honra, por respeto, consideración, estima y aprecio de su padre. Cuando es menor de edad le dice el papá a qué hora llegar. ¿A qué hora tiene que llegar? ¿Debe llegar a la hora que su papá le dice? Cuando es mayor de edad, yo llego a la hora que quiero. Sí, puede llegar a la hora que quiere. Pero debe entender una cosa, número 1, esa ya no es su casa, es la casa de su padre. Es la casa de su padre.
¿Cuántos años tenía el bendito Abraham cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos? 75 años. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Vete de la casa de tu padre. No es tu casa, Abraham. Tienes que madurar, tienes que salir y aprender y tener una revelación propia para que aprendas a tener tu propia casa, tu propia tierra y tu propia bendición. Vete de la casa de tu padre. Abraham nunca tuvo tierra hasta que no se fue de la casa de su papá. Pero cuando ese muchacho llega a su casa, llega temprano, no porque está obligado a hacerlo, sino por respeto, consideración y estima a sus padres. Porque entiende el valor de ser padre, porque entiende el precio de ser padre, porque entiende lo que costó a su papá formarlo, educarlo, alimentarlo, criarlo. Entonces, la promesa de abundancia no está en la obediencia, está en la honra. Bueno, entonces voy a llevarlo aquí a un punto en la vida de los hijos de Dios. Nosotros tenemos dos maneras de darle a Dios: por obediencia y por honra. El primero es el nivel de los niños. ¿Y qué es lo primero que tenemos que aprender como hijos de Dios? A obedecer. El segundo es de los que hemos madurado y no damos porque nos toca, porque nos piden o porque nos dicen, sino damos porque establecemos el valor, la estima y el precio y el significado de que Él es nuestro Padre. Entonces, dar por obediencia en la Biblia se llama diezmo. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Pide Dios el diezmo? ¿Sí o no? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo? ¿Lo pide en el antiguo o en el nuevo? Ya no le voy a mostrar ningún versículo del antiguo porque perdería el tiempo. Primero los Corintios 9. Como usted no tiene inconvenientes para saber que la ley pide el diezmo, entonces vamos a primero los Corintios 9. Primero los Corintios 9. Ok. Pablo escribe dos cartas a los cristianos de Corinto. Dos cartas escribe Pablo. Algunos dicen que él escribió una tercera y que no aparece esa tercera carta. Pero tenemos dos. Y si Dios hubiera querido que esa tercera la supiéramos nosotros, Él la hubiera guardado para que la tuviéramos. Pero hay dos. ¿Bien? Y en la primera carta a los Corintios, ¿qué le enseña Pablo a sus hijos recién nacidos? ¿Obediencia o honra? ¿Qué le enseña primero a tu hijo? ¿Obediencia o honra? Obediencia. Entonces lo primero que Él les enseña es diezmo. La mayoría de la gente que yo escucho cuando va a hablar, habla de 2 Corintios 9. Pero yo he escuchado, creo que muy poca o quizás ninguna gente, hablar de 1 Corintios 9. Y 1 Corintios 9 habla del diezmo. Mientras que 2 Corintios 9 habla de la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Es obediencia. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que aprender? La ofrenda, que es la honra. Primero damos por obediencia. El diezmo es aprender a obedecer. Y la ofrenda es cuando ya hemos aprendido a obedecer. O sea que si usted ofrenda y no diezma, empezó mal. Y está haciendo trampa. Tiene que empezar por el diezmo. Y luego del diezmo va más allá. Porque el diezmo es ley, está establecido. Y la ofrenda es más allá de la ley. Bueno, entonces vamos a 1 Corintios 9.
Voy a leer rápidamente, así que abroches el cinturón. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Verso 2. Si para otros no soy apóstol, para ustedes los de Corinto ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque yo soy su padre espiritual. Porque ustedes son el sello de mi apostolado. Sois vosotros en el Señor porque yo les prediqué a Cristo. Porque ustedes nacieron de nuevo porque yo sembré la semilla, la simiente incorruptible de la palabra en ustedes. Ustedes son mis hijos. Verso 3. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Un deber y un derecho. Lo que es derecho para uno es deber para el otro. Entonces, ¿para quién es derecho el diezmo? ¿Para quién es derecho el diezmo? ¿Para Dios? ¿Dios necesita nuestros diezmos? No. ¿Para quién es el diezmo? Para el que está sembrando la palabra en mí, para el que está engendrando un espíritu de fe, para el que está criándome. Él tiene un ¿qué? Derecho. Y cuando usted dijo, necesito que seas mi pastor, usted le dio a él un derecho y usted adquirió un deber. ¿Cuál es el derecho del pastor? Comer y beber. Alimento, sustento. ¿Cuál es el derecho del pastor? Bueno, vamos a seguir. 2. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que si el pastor tiene un derecho de comer, también tiene derecho de casarse. Y cuando se casa, entonces no solo es el derecho del pastor, sino que también es el derecho de la pastora de comer y alimentarse. Porque ustedes, hermanas, que tienen un hombre que trabaja, él trabaja y las cuida, pero el pastor no trabaja para alimentar a su esposa, trabaja para alimentar la esposa de Cristo. Por lo tanto, tiene el derecho de que ustedes le respalden para que él sustente a su esposa, porque él sustenta la esposa de Cristo. Para eso él trabaja. Y si al unirse ellos tienen hijos, entonces el diezmo es un derecho del pastor, su esposa y sus hijos, porque los hijos del pastor también tienen que comer y también tienen que vestirse. ¿Aló? Le estoy leyendo la palabra, verso número 7. Verso 6, perdón. O solo yo y Bernabé es que no tenemos derecho de no trabajar. O quiere decir, además de dedicarme a predicar el evangelio, tengo que irme a trabajar para conseguir mi sustento. Entonces, ¿qué derecho le da Dios a los que se dedican al evangelio? Que se alimenten con la bendición que produce el evangelio. Es un derecho. O sea que el que no diezma roba a Dios. Le roba a los que sirven a Dios el derecho de tener sustento. Verso 8, 7. Porque ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Sabía usted que usted paga para que los soldados, policías y cualquiera que cuida esta nación tengan sustento, tengan casa? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han quejado porque un soldado coma bien o viva bien? ¿Cuántos de ustedes han criticado que un militar tenga una buena casa y un buen carro? Pero ¿cuánta gente critica que un pastor coma bien y viva bien y tenga un buen carro? Estamos por donde es. A menos que yo crea que cuidado militar sea más valioso para mí, más necesario que cuidado espiritual.
¿O crees tú que lo que más necesita es cuidado espiritual? Si toda Argentina o todos los que viven en Argentina entendieran que lo que más necesitamos es cuidado espiritual, todos sembraríamos para que existiesen pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, y entonces esta nación no necesitaría militares. Porque lo que necesitamos es cuidado espiritual, no cuidado físico. Pero por causa del pecado hay mal, y por causa del mal hay militares. Bien. Pero si todos fuesen hijos de Dios y todos se dedicaran a predicar el evangelio, no hubiese maldad, porque la maldad solo funciona cuando hay hijos de desobediencia, gente que no está en Dios. Seguimos. Entonces, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Toma de la leche del rebaño. ¿Tiene el pastor tomar de la leche del rebaño? ¿Sí o no? ¿Tiene el pastor derecho de tomar la leche de las ovejas? Ok, ¿le saca el pastor la leche a las ovejas? ¿Le saca el pastor a la oveja la leche? ¿O la toma? La toma, ¿verdad? No lo obliga, no por la fuerza, sino la toma. ¿Es la oveja mansa para dejarse tomar la leche? Sí. A las vacas hay que amarrarlas, a los chivos hay que amarrarlos, pero las ovejas no hay que amarrarlas, ellas se dejan tomar la leche. No me gusta. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Cuando el pastor viene en la mañana a tomar la leche, la oveja dice: este es mi pastor, él me cuida, él me alimenta, por causa de él es que tengo ovejitas más, por causa de él es que tengo buena lana. Entonces no tiene problema de darle leche. ¿Aló? Sí, llore, hermana. Descárguese. Bien, verso número 8. ¿Digo esto solo como hombre o no dice esto también la ley? O sea que la ley es la única que lo dice. No, también la ley. También la ley. Pero hay alguien más que lo dice aparte de la ley, y es el hacedor de la ley, el dueño de la ley, el creador de la ley, el Señor Jesucristo. Verso número 10. Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y acaso es que Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice completamente, totalmente, está escrito en la ley, totalmente por nosotros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por los bueyes o por los ministros del nuevo pacto? Completamente escrito en la ley para los ministros del nuevo pacto. Entonces, pues por nosotros se escribió, y para eso se escribió en la ley. Verso número: porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Mire el verso 11. Entonces, amados hermanos, si nosotros, los pastores, los evangelistas, profetas, maestros, estamos sembrando algo que no tiene valor, o la preciosa semilla. Estamos sembrando cualquier palabra, cualquier enseñanza, cualquier idea. Estamos viniéndole aquí con pensamiento positivo. Estamos viniéndole aquí con meditación trascendental. Estamos viniendo aquí con basura del mundo, o estamos viniendo con la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Estamos viniendo con semilla, sembrando semilla. Y si sembramos lo espiritual, es gran cosa si recogemos de ustedes lo material, a menos que usted crea que lo material valga más que lo espiritual. Esto es lo espiritual, esto es lo material. Cuando lo espiritual tiene poco precio, el billete se vuelve más valioso para usted. Entonces más difícil es para darlo. Pero entre más lo espiritual toma valor para usted,
lo material se vuelve cada vez de poco valor para usted. Entonces su ofrenda ya no se vuelve difícil para dar, porque usted entiende el valor de las cosas. Entonces, verso número 12. Y si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Y quiero hacerle una pregunta aquí y que usted responda con sinceridad. Si usted no diezma en esta iglesia, el pastor todavía llega cada semana y le predica, le ministra y lo bendice a usted. Entonces, aunque él tiene el derecho, él no abusa de ese derecho. ¿O a cuántos de ustedes, cuando vinieron a tomarle su tiempo, el tiempo que él puede dedicarle a su esposa o a su trabajo o a sus hijos, él le pregunta, ¿diezma usted, hermano? ¿Acá dónde? ¿En la Argentina? Bueno, no estoy hablando de otro pastor, estoy hablando de su pastor. ¿Lo hace su pastor? No. ¿Abusa de ese derecho? No. ¿Recibe usted gratuitamente? ¿De con generosidad o no de un mango y de todas maneras usted viene y recibe la bendición? Sí. O sea que él sirve gratuitamente. ¿O no? ¿O te cobra antes para entrar allí para recibir la enseñanza? No. No abusa del derecho y soporta a los que no diezman. Y todavía sigue predicando y sigue orando. Y cuando usted está enfermo y pasa adelante, el pastor le dice, hermano, voy a desatar la unción que tiene mucho valor, pero ¿diezma usted? No. Porque lo que nosotros compartimos lo hemos también recibido de gracia. Y de gracia damos porque hemos recibido de gracia. Verso número 13. Ahora, ¿no saben ustedes que los que trabajan en las cosas sagradas, que es la palabra, la mesa del Señor, eso es sagrado? Nadie se hace predicador, nadie se hace pastor, nadie se hace pastor en un instituto bíblico. Es el Señor el que lo constituye como pastor. Comen del templo y los que sirven del altar participan. Ahora, 14. Así también, como lo decía la ley, de la misma manera ordenó el Señor. ¿Qué es que el diezmo es de la ley? No, también es de la ley. Pero así también, como lo decía la ley, ¿qué sucede en el nuevo pacto? Ordenó el Señor, el Kyrios, el dueño de mi vida, el dueño del universo, el que subió al cielo y bajó diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea que el diezmo es un reconocimiento del señorío de Cristo. El diezmo es un reconocimiento del señorío de Cristo. Él es el Señor y a Él le pertenecen todas las cosas. Y si Él dice que tome lo primero y lo mejor para honrar a los que están sembrando vida espiritual en mí, entonces voy a obedecer al Señor. Ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cómo debo hacerlo entonces? Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cómo debo hacerlo? Porque el pastor viene aquí, haya podido comer bien en ese mes o no haya comido bien, él siempre ha venido aquí. Y no lo digo porque haya estado aquí cada domingo, pero lo conozco. Y puedo dar mi testimonio en mi espíritu que ha venido cada vez, haya comido bien o haya comido mal, ha venido aquí a servir a Dios de buena voluntad. Y si Él sirve y predica y los pastores sirven aquí de buena voluntad, entonces, ¿cómo debemos nosotros diezmar? De buena voluntad. O sea, ¿qué es el diezmo? Es cuando la voluntad del Hijo de Dios se somete para obedecer al Señor. Con disposición. Entonces, un niño espiritual, lo primero que necesita es aprender a diezmar, obediencia, diezmo. Entonces, ¿qué es la ofrenda? Si el diezmo lo ordena el Señor, ¿la ofrenda la ordena el Señor? No.
La ofrenda no la ordena el Señor. Vamos a 2 Corintios 9. Vamos a ver los elementos de la ofrenda entonces. 2 Corintios 9. Entonces, mire, el diezmo es lo que Dios pide, la ofrenda es lo que Dios no pide. Entonces, ¿qué características tiene la ofrenda? Capítulo 9, verso 1. En cuanto a la administración al servicio para los santos, es por demás que yo les escriba, porque conozco vuestra buena... ¿Habían aprendido ya a diezmar los corintios? Buena voluntad, ok. Ahora mire, ¿qué sucede con respecto a la ofrenda? De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Diga conmigo, preparada. Verso 3, pero que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Ellos ya sabían que había una parte en la que ellos ya habían aprendido, pero hay otra parte. Diga, otra parte. Uno debe aprender la primera parte, que es el diezmo, pero luego debe prepararse para otra parte. Bien, entonces en esta parte, ¿qué falta aquí? Dice, estoy en el 3, ¿cierto? Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y los hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, que para que esté lista como de generosidad y no como de una exigencia. ¿Ok? Entonces el diezmo es algo que ordenó el Señor, la ofrenda no es algo que se ordena ni que se exige. La ofrenda es cuando el corazón está preparado para la generosidad. La ofrenda es cuando el corazón está preparado ¿para qué? Para la generosidad. Entonces 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como ordena el Señor, porque así lo manda el Señor. No. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por obligación. La palabra necesidad aquí es obligación. Porque Dios ama al dador, pongámoslo en otro sentido, porque Dios se agrada del el que se alegra en dar. Entonces, ¿a un niño se alegra en dar y en obedecer? No. ¿Un niño se alegra en tender la cama? Pero se supone que una persona adulta se alegra de tener su cama ordenada porque se preparó, su corazón está preparado. Y no todo el que llega a adulto o a viejo maduró. Y si usted todavía no se alegra de tener su vida ordenada, entonces todavía es como un niño. Y si usted todavía le cuesta dar, entonces todavía es como un niño. ¡Mío! Dame eso, papito. ¡Mío! ¿Ah? Hermano, vamos a dar para el Señor. ¡Mío! Pero cuando el corazón está preparado, maduro en el Señor, entonces a Él le alegra dar. Entonces, su papá le dice, tome estos 10,000 y bueno, aquí 10,000 es mucho, ¿no? Tenga estos 100. Bueno, déjeme hablarle en miles porque ustedes van a vivir en la abundancia. Tome estos 10,000. Aleluya. Tome estos 10,000 y vaya, traiga tal cosa. Y el hijo tiene que ir y obedecer. Pero cuando el hijo se hace adulto, él no tiene que esperar que papá lo mande. Él llega con bendición a la casa de su padre. Dice, padre, toma. Porque creció y está tan alegre de lo que su papá hizo por él, que lo bendice. Entonces el diezmo es lo que ordenó el Señor, pero la ofrenda es lo que usted determina en su corazón. ¿Ok? Mira qué cosa asombrosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa para el diezmo, la obediencia?
¿Cuál es la promesa para la obediencia? Filipenses capítulo 4. ¿Cuál es la promesa de Dios para la obediencia del diezmo? Filipenses capítulo 4. Este versículo le encanta a muchos cristianos, el verso 19. ¿Sí? Pero todo aquel que tiene un texto que lo saca del contexto, solo busca un pretexto. Pero si usted lee el contexto, se le acaba el pretexto. Así que vamos a leer el contexto para que se le acabe el pretexto. Verso número 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, cuando yo empecé la predicación del Evangelio, cuando yo salí desde Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. ¿Y cuándo es que necesita un apoyo? ¿Al final o al principio? Al principio. ¿Sí o no? Pues a una Tesalónica me enviasteis, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? O sea, repetidas veces. ¿Y para qué enviaron los filipenses dinero? Para las necesidades de Pablo. Ellos daban para recibir. Cuando uno da el diezmo y dice, Señor, prospérame, bendíceme, Señor. No, cuando uno diezma, uno dice, Señor, prospera a mi pastor, bendíceme, pastor, que a mi pastor no le falte nada. Y con la misma medida, con la misma actitud que usted siembra, usted recoge. Entonces, ¿para qué da uno el diezmo? Para necesidades del pastor. Verso número 17. Entonces Pablo dijo, yo no lo digo porque busque dádivas, no busco regalitos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y cuando uno envía para las necesidades del pastor, ¿cómo lo llama la palabra? Olor fragante, sacrificio acepto que le agrada a Dios. El diezmo es una obediencia, un sacrificio que le agrada a Dios. Diga conmigo, a Dios le agrada que yo diezme y piense en las necesidades de mi pastor. La mayoría de los cristianos piensan en sus necesidades, pero no piensan en las necesidades del pastor. ¿Alguna vez se acercó a usted y le dijo, pastor, ¿cómo está comiendo? ¿Alguna vez se acercó a su pastor y le dijo, pastor, ¿has podido pagar la mensualidad de tus hijos en el colegio? Pero ¿cuántas veces le ha dicho, pastor, óreme, bendíceme, pastor, mira que no he podido pagar mis necesidades? Y de todas maneras, aunque él tenga necesidades, él se interesa por las suyas. Entonces sigue. Verso 19. ¿Cuál es la promesa? Cuando tú suples las necesidades de los pastores. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falta. ¿Ok? Si usted siembra para suplir necesidades, ¿qué cosecha? ¿Abundancia? No, que se suplen mis necesidades. Aquí no dice que Dios le dará abundancia, sino que Dios le suplirá lo que falta. Y lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Pero las riquezas de gloria de Dios llegan en un nivel en lo que le falta. ¿Aló? Viene para suplir lo que le... ¿Por qué? Porque usted se preocupó por lo que le faltaba al pastor. Entonces Dios se encarga de que a usted nada le falte. Cuando uno diezma, puede confiar y declarar esta palabra. Hay cristianos que no diezman y dicen, mi Dios suplirá. Usted no puede decir esa promesa si usted no diezma, porque esta es una promesa para diezmadores. Y cuando usted diezma, cuando usted tiene el sobre de diezmo, usted dice, Señor, lo que me quedó faltando para mis necesidades, tú lo suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Porque primero no son mis necesidades, no son mis hijos ni mi casa, sino primero es lo que ordenó el Señor. Aleluya. Y entonces Dios honra a los que le...
Ahora, ¿cuál es la promesa de la ofrenda? Que si usted siembra generosamente, generosamente recogerá. Y que si usted siembra escasamente, escasamente recogerá. O sea que el diezmo tiene una medida, pero la ofrenda, usted pone la medida. Usted pone la medida en la que usted quiere vivir y en la que usted quiere recibir. Aleluya. Usted pone la medida en la que quiere recibir. Ahora, ¿por qué la ofrenda de 2 Corintios 9 habla de los santos, mientras que 1 Corintios 9 habla de los apóstoles y de los pastores? Porque la iglesia tiene dos necesidades: las necesidades de los que predican el evangelio y las necesidades de los santos. ¿Sí? Entonces voy a indicarle por qué. Una persona dijo: pastor, yo soy muy fiel en mis diezmos, pero no entiendo por qué tengo que dar más. Porque los diezmos suplen las necesidades de los pastores, pero los santos también tienen necesidad. Voy a decirle cuáles son las necesidades de los santos. ¿Tiene usted una silla donde usted en este momento está sentado? ¿Esa es una necesidad del pastor o una necesidad de los santos? ¿Necesita el pastor tener 100 sillas? No. La iglesia, los santos necesitan sillas para sentarse mientras reciben la palabra. ¿Bien? El pastor tiene un micrófono. ¿Este micrófono es una necesidad del pastor? No. ¿Es una necesidad de quién? De los santos. Porque el santo que está allá al otro lado necesita escuchar. ¿Es correcto? La iglesia tiene instrumentos. Los instrumentos se compran para el pastor, para las necesidades del pastor. ¿Necesita el pastor instrumentos? No, es una necesidad ¿de quién? De los santos. Porque los santos necesitan alabar y hacerlo con instrumentos y gozarse en el Señor. ¿Ok? Nosotros estamos en un servicio que ahora mismo es las 9 de la noche. ¿Sí? Y qué mala suerte que le dije la hora. Pero si no tuviésemos energía eléctrica, ¿pudiésemos estar leyendo la palabra ahora mismo? No. Entonces poder pagar la energía para que haya luz de noche, que es la hora a la que usted puede venir a la reunión, ¿es una necesidad del pastor o de los santos? Y le puedo seguir con la lista. El aire, el videobin, y cada cosa tiene ¿qué? Un precio. Entonces la gente dice: ¿yo por qué solo tengo que diezmar? Porque cuando usted diezma para la necesidad del pastor, pero cuando usted ofrenda para las necesidades de los santos. Ahora llega un hermano que está en dificultad. ¿Y qué pasa si el pastor solo recibe para sus necesidades? Él puede sembrar. Pero ¿qué pasa si la iglesia tiene abundancia? ¿Puede ayudar a suplir las necesidades de los santos? Sí. Amén. ¿Y qué pasa si necesitamos enviar a un predicador porque hay un grupo de 30 personas allá al otro lado de la ciudad y necesitamos pagar el transporte y ayudarle al sostenimiento para que ese vaya a hacer esa obra allá? Entonces, por eso damos diezmos y damos ofrendas. Entonces el diezmo, ¿sí?, lo da un niño que sabe que tiene que obedecer a su padre para recibir sustento en casa. Pero la ofrenda lo da no porque le toca, sino porque entiende el valor de lo que está recibiendo, para establecer la altura, el valor de la palabra, de la enseñanza, de lo que ha sido bendecido. Entonces, a la ofrenda le llamamos honra. ¿Por qué razón ofrendamos? Por honra. ¿Por qué razón diezmamos? Por obediencia. ¿Por qué razón ofrendamos? Por honra. Entonces, si usted quiere ser legalista, quédese solo en el diezmo. Pero si usted quiere vivir en abundancia, vaya más allá de la ley. Porque Jesús dijo: si la ley te pide 1 milla, yo te digo, ve 2. Y si la ley te decía, diezma, entonces el nuevo pacto de la gracia te dice, ve un paso más allá del diezmo. Y ese otro paso, usted lo marca. ¿Cuán lejos quiere llegar usted?
Y ese otro paso se llama ofrenda. Cada paso que usted da en la ofrenda lo lleva a usted a un mayor nivel de victoria financiera. Cada paso que usted da marca más allá, que usted determina en su vida, lo lleva a usted a un mayor nivel de gloria. Por eso yo aprendí lo que el Señor me enseñó, que yo debo dar no de acuerdo al nivel donde estoy, sino de acuerdo al nivel donde quiero estar. Y esto me ha llevado hacia adelante, porque yo no ofrendo de acuerdo a lo que gano, yo ofrendo de acuerdo a lo que me quiero ganar. Aleluya. Entonces el año pasado Dios me dijo, lo que tú siembres este año te abrirá puertas para el próximo año. Y tú vas a establecer cuán lejos quieres llegar, porque tú das para donde vas. Vaya al tren, usted da para donde va. Si usted va cerca, paga poco, pero si usted quiere ir lejos, paga más. ¿Cuántos quieren ir lejos? ¿Cuántos quieren seguir siendo tenidos en poco en la vida? Que lo menosprecian en el trabajo, que lo menosprecian en las empresas. De poco. Y vivirán lo poco. Pero honre a Dios, honre a su iglesia, honre a sus pastores, honre a sus padres naturales también. Honre a sus padres naturales. Honre a sus padres naturales. Muchachos que vienen de Colombia, ¿ya enviaron una ofrenda para sus papás? De otros países. Si Dios los ha prosperado en este país, ¿ya bendijeron a sus papás? Mire, cuando yo salí de casa, yo tenía un carro, un vehículo, un auto. Y el Señor me dijo, lo sembrarás en tu madre. Yo vendí el carro y le compré lavadora, y le compré cocina, y le compré nevera a mi mamá. Y le dije, madre, tú nunca más vas a lavar la ropa a mano. Yo vi toda mi vida a mamá lavar la ropa a mano, pero cuando yo me hice adulto y hombre y tenía bendición en mis manos, repartí ese dinero en las manos de mi madre para que ella no tuviera que esforzarse más lavando esa ropa que por largos años me la lavó a mí a mano. Ahora vive en mi casa y ella no tiene que pagar la comida. Y cuando vamos al restaurante, yo pago la comida. Y cuando ella llegó a mi casa y íbamos al restaurante, ella decía, ¿y cuánto vale, mijo? O sea, usted no se preocupe, madre, usted pida lo que quiere. Ay, pero mijo, eso es muy caro. No, eso no es muy caro para usted. Tú y yo somos hijos de Dios. Pida lo que quiera, madre. Yo pago la cuenta. Y ella come ahora bien y vive de lo mejor. Y cuando mi mamá vino a mi casa, ella se ganaba un salario mínimo. Pero después que ella llegó a mi casa, yo le dije, dame lo que tienes, te voy a ayudar. Y unos meses después se ganaba más de 5 salarios mínimos. Porque yo tomé el dinero de ella y lo puse a negociar y la puse a ganar más de 5 salarios mínimos. Y Dios la ha prosperado en mi casa. Y por esa razón Dios me bendice a mí. Y yo fui generoso. Y antes de que terminara diciembre, la palabra de Dios se había cumplido. Me habían invitado a Costa Rica, me habían invitado a Cuba, me habían invitado a México, me habían invitado a Paraguay y Argentina a través de Pastor Edinson, me habían invitado al Perú y entre Colombia me habían invitado a Medellín, Sincelejo, Montería, Pereira, Manizales, Leticia. Y yo tenía una agenda desde el mes de enero hasta el mes de agosto llena. Porque al nivel en el que tú quieres estar es el nivel en el que tú quieres dar. Y Dios te honra. Ah, pero como usted es pastor. Y es que esto no es un código de honor para pastores. Esto es un código de honor para hijos de Dios. ¿Cuál es el código de honor? Honre, porque Dios mantiene la honra. Ponga valor, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo con valor.
Porque toda su obra, dice el Salmo 33:2, es hecha con fidelidad. Y todo lo que Dios hizo por nosotros, lo hizo bueno en gran manera. Y lo que nosotros debemos hacer por el Señor debe ser bueno en gran manera. Por eso yo dije, Señor, voy a honrarte con lo mejor. Y entonces busqué el mejor billete en Colombia, el billete de 50,000. Y tomé el billete y le dije, tú serás mi mejor amigo. Y tú y yo vamos a honrar a Dios. Jorge Isaac es el nombre del personaje del billete de 50,000 en Colombia. ¿Y sabe qué ha sucedido? A todos lados en Colombia, donde yo voy, me persiguen los billetes de 50,000. La gente viene y me dice, pastor, me pone la mano así, yo miro un billete de 50. ¿Sabe que eso no me pasaba a mí antes? Nunca antes me pasó. Hasta que yo empecé a dar el billete de 50, los billetes de 50 me empezaban a perseguir. Porque yo no persigo las bendiciones. La Biblia dice, estas bendiciones te perseguirán hasta alcanzarte a ti. Pero ¿cuándo te alcanzan las bendiciones? Cuando tú estás persiguiendo el valor, el honor. Tú estás persiguiendo la honra a Dios. Entonces estas bendiciones te alcanzan. Yo quiero, y el Señor quiere, y sus pastores quieren, que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Y que tengan salud. Así como ustedes están siendo prosperados por esta palabra espiritualmente. Y no solo queremos que ustedes prosperen espiritualmente, queremos que prosperen materialmente. No sabe cuánto desea un pastor que a los hijos de Dios, a los de la iglesia, sean bendecidos y prósperos. Mire, a mi iglesia llegan hermanos, pastor, el Señor me regaló casa, yo no tengo la propia todavía. Y le digo, qué bueno, hermano, me gozo en el Señor. Y que Él tenga casa me da un gozo a mí como si fuera la mía. Pero yo todavía pago arriendo. Y hay hermanos que llegan y me dicen, pastor, mira, el Señor me regaló un carro cuando yo no lo tenía. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano, qué bendición, me alegra, porque estás creyéndole al Señor y me gozo. Ahora yo le creo al Señor por mi casa, por mi carro, por todo. Pero yo no estoy aquí para enriquecerme, yo estoy aquí para enriquecer la obra de Dios. Sus pastores no se vinieron a Argentina a enriquecerse, ellos vinieron aquí a enriquecer a los hijos de Dios que están en la Argentina. Entonces, si ustedes aprenden a honrar, entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a dar. ¿Por necesidad? ¿Por obligación? No. ¿Por obediencia? ¿Y por? Dígame si no es digno de honra que alguien deje sus planes, sus carreras. Ellos dos son profesionales y ellos dos dejaron sus carreras profesionales con sus salarios para venirse aquí sin la promesa de nadie más que del Dios que está en los cielos. Nadie les garantizó, vénganse a que aquí les vamos a dar un salario. Nadie les garantizó eso. Pero déjenme decirle que les estoy diciendo esto no porque Él me dijo que lo dijera, porque Él no me ha dicho nada de esto que lo diga. Lo estoy diciendo porque lo he aprendido en el Señor y porque lo estoy diciendo porque es lo que tengo que decirle a usted por el Espíritu de Dios ahora. Pero es hora de que esta iglesia empiece a dar por honra. Y cuando ustedes empiecen a dar por honra, Dios los va a honrar a ustedes y les va a dar los mejores puestos en el trabajo. Oh, Dios mío. Y les va a dar los mejores puestos en el trabajo. Y les va a dar las mejores empresas. Y las mejores carreras. Aleluya. Y Dios los va a honrar a ustedes, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, dos maneras va a dar usted. Una, para sus diezmos y su ofrenda para la iglesia. Pero en su corazón esta noche quiero que ustedes tomen una ofrenda especial para honrar a sus pastores. ¿Sí? No para mí. Yo no puedo tomar esa ofrenda ni llevármela a Colombia. Lo que yo quiero es que ustedes tomen una ofrenda para que honren a sus pastores. ¿Aló? ¿Cuántos quieren que los pastores, después de este duro trabajo de este año, puedan ir a vacaciones? Puedan ir a un lugar lindo y descansar como familia. Entonces quiero que ustedes siembren en eso. Amén. Quisiera contarles tantos testimonios. Tantos testimonios
de gente que ha honrado a Dios en mi iglesia y que me ha honrado a mí, que Dios los ha levantado de una manera. Hay un muchacho en este momento, no llega a los 30 años todavía, y ahora mismo, yo lo conocí en la iglesia cuando tenía 11, cuando hace 11 años, y era un muchacho del colegio. ¿Sabe quién es hoy ese muchacho? Es un muchacho que tiene una acreditación de una compañía europea para ser consultor de gerentes a nivel internacional. Y no llega a los 30 años. ¿Y sabe quién es ese joven? Es un líder de jóvenes profesionales en la iglesia. Sirve a Dios, diezma, ofrenda, bendice a sus pastores. Y Dios lo levanta. Ahora le dan una acreditación que le dan a muy pocas personas, porque es un examen de 3 horas y cada minuto le están dando una pregunta y le están haciendo una evaluación y lo tienen así durante 3 horas. Y este muchacho, cuando vio esa inteligencia de esos hombres, dijo: wow, yo la verdad no creo que pueda pasar esto por mi capacidad. Dijo: me sentí bruto, dijo. Pero como él aprendió a honrar a Dios, Dios lo honró a él. 15 días después lo llamaron y dijeron: pasaste la prueba, te damos una acreditación y puedes ser consultor en cualquier país del mundo. Tiene un respaldo que ahora él puede asesorar gerentes para obtener aprobaciones de calidad y de garantía en las compañías. ¡Qué tremendo! Dios honra a los que le honran. No tengo que decir más, por favor, póngase de pie. Llega un nuevo tiempo para conocer a Dios. Misión Argentina te presenta la forma didáctica y accesible para sumergirte en su palabra como nunca antes. CEBAR, uno de los centros con más reconocimiento en Colombia, con más de 10.000 graduados. Y ahora, CEBAR Niños, para pequeños de 7 a 10 años de edad. Comunícate ahora mismo al 011-4790-9217. Informes en la web en cebarargentina.com.ar y misionargentina.org.